que ya nace siendo empresario, ¿no? No todo es color de rosas. No, es que los jarochos son medio flojos. Soy la primera mujer en todo Latinoamérica en estar certificada en seguridad funcional. Apuesto mucho en el fútbol. La gente ve los logros. Vi el 10 y no el 90 que está bajo soportando. Sí. El deportista de alto rendimiento cree que con el talento del deporte se va a resolver todo. Si yo espero un resultado de la gente y no está calificada o cualificada y no está preparada, no puedes esperar un resultado. Decido apostar por hacer empresas con liderazgo veracruzano. Termino tarde mi día, 11, 12 de la noche. He creado mi propia competencia. Ana María Macías, una empresaria desde hace años, desde el 2006, llegó a Veracruz. Hoy en la cabina nos acompaña una empresaria poblana, pero con corazón jarocho, dedicada al sector de los hidrocarburos. Ha sido distinguida en el prestigioso Top 100 de las mujeres líderes en México 2024, ingeniero industrial de profesión, también es consejera nacional de Coparmex, presidenta de la Unión Social de Empresarios Mexicanos en Veracruz y CEO de Maja Consulting Group. Está con nosotros Ana María Macías. Bienvenida a la estación, Ana María, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, buenos días. Encantada. ¿Te hicimos madrugar hoy o no? Sí. No, fíjate que siempre a las 6 de la mañana ya estamos listos, pero no es lo mismo que venir a la radio a las 6 de la mañana. Claro. ¿Cómo es tu día a día normalmente? Pues mira, yo duermo poco, la verdad. Termino tarde mi día, 11, 12 de la noche, y empiezo temprano. 5:30 bañándote para iniciar el gimnasio, caminar. Ahora que me reencontré de vuelta con el gimnasio, después de muchos años de no hacer ejercicio por una lesión, y ya bueno, ahora empiezo temprano el día en el ejercicio, 8:30, 9 de la mañana ya en trabajo siempre. Ahora, ¿por qué tan tarde, 11, 12 de la noche? Tardísimo. Porque sí, definitivamente. Lo que pasa es que ahí llevo unos módulos de diplomados, entonces trabajo, como que tengo tres trabajos en mi vida, ¿no? Uno que es definitivamente Maja Consulting Group, otro que es ahorita la Unión Social de Empresarios aquí en el estado de Veracruz, y en donde se programan pues muchas cosas. Y luego tengo que usar el horario de las 12 de la noche para las juntas que tengo en Europa, en España o en Italia, para hacer reuniones de 8 de la mañana de ellos, por el diferencial de horarios. A veces tengo que estar hasta 2, 3 de la mañana, que son 10 de la mañana de ellos, para hacer ese tipo de reuniones, ¿no? No son tan frecuentes, pero al menos 1 o 2 a la semana. No, pues sí es bastante movidito todo, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el mundo empresarial? Fíjate que qué buena pregunta, porque la mayoría de la gente cree que ya nace siendo empresario, ¿no? Claro. No, mira, la mayoría de las veces vienes de trabajar siempre para alguien. Yo siempre he pensado que para llegar a ser un buen empresario tuviste que trabajar primero para alguien para observar el entorno. Cuando yo termino la carrera me becan como uno de los mejores estudiantes. Yo era muy destacada en matemáticas, física, química y todo esto. Y entro a una empresa de gobierno que se llama Comimsa, Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, en Saltillo, como becario. Y ahí me empiezo a desarrollar como especialista en análisis de riesgos en todo lo que son recipientes, tuberías, válvulas, etcétera, ¿no? Y la verdad es que siempre fui muy destacada en el ámbito de los estudios. Me gusta mucho esto de los estudios. Creo que el estudio te cambia la vida definitivamente. Entonces me convertí en una especialista pues necesaria en esos momentos en todo lo que era el diseño de infraestructura crítica. Y me fui formando como especialista, pero yo veía, bueno, que se podía hacer más. Entonces yo empiezo mi carrera profesional como después de la universidad, pues ya en un centro de investigación avanzada en México. Eso también me suma mucho, ¿no? Entonces tienes un panorama muy alto, con estándares muy altos. Y eso me fue haciendo hacer un padrón de conducta, de comportamiento, de ideas, de qué era lo que yo quería, es conociendo el entorno. Y siempre fui muy buena especialista, digo, no es otra cosa, pero realmente cuando yo me certifico en México, soy la primera mujer en todo Latinoamérica en estar certificada en seguridad funcional, ¿no? En todos los sistemas de seguridad. Empieza en el país a haber mucha necesidad y entonces digo, ya, este es el momento, ¿no? Porque yo ya estoy como especialista, ya estoy publicando normas, ya estoy trabajando, y en ese momento decido ya voy a cumplir los 30. Un año antes le presento mi renuncia
en el centro de investigación a mi jefe inmediato y me dice, ¿es en serio que sí te vas a ir? O sea, ¿planeaste todos estos años para retirarte? Digo, no para retirarme, es para empezar ahora como emprendedor en este mundo de la seguridad funcional en hidrocarburos. Y ya es como decido todo el conocimiento que ya tenía del trabajo y todo, poner la empresa formalmente en el 2006, como bien dijiste. Y empiezo en Veracruz porque, bueno, Veracruz es el centro donde está la logística de todos los hidrocarburos del país. Y también por conectividad, ¿eh? O sea, a mí se me hacía súper fácil viajar de Veracruz a Monterrey, de Veracruz a México, de Veracruz a Houston, de Veracruz a Villahermosa. Antes había un vuelo directo a Villahermosa, a Campeche. Entonces se me hacía todo, Veracruz se me hacía genial, ¿no? Y es ahí donde me voy desarrollando y decido apostar por hacer empresas con liderazgo veracruzano, con gente veracruzana, muy, muy capaces, por cierto, y con muchísimas actitud de trabajo, ¿no? Entonces, a contrario que mucha gente dice, no, es que los jarochos son medio flojos, yo pienso todo lo contrario, ¿no? Hay gente muy destacada, gente muy comprometida en Veracruz, y empezamos de la mano en el 2006 a ser un emprendedor, pero porque, bueno, te repito, yo ya traía una muy buena escuela de liderazgo, de coordinación de proyectos, etcétera, basados en un centro de investigación nacional, ¿no? Y eso a mí me ayudó mucho, me cambió la manera de ver las cosas, ¿no? Ya llegué con una filosofía muy clara del alto estándar, ¿no? Claro, y algo que sucede también, digo, para todos los jóvenes que están estudiando y todo este tema, es que a veces uno está estudiando, uno va en la carrera o va en la maestría y no ejecutan, no accionan lo que están aprendiendo. Así es, y correcto. Cuando sucede eso, algo que pasa mucho es que pues pueden estar en una clase de ciencias, de matemáticas, de filosofía, de lo que ustedes quieran, pero si no lo están accionando, si no lo están practicando, es muy complicado aterrizar esos estudios al mundo laboral en la tierra. Y más, cuando no sucede eso, lo ven lejano. Lo ven lejano y dicen, no, pues en 3, 4 años voy a trabajar, ¿no? O en 5, o ahorita que termine la maestría o que después vaya al doctorado. Y si se pierden todos esos años, no estoy diciendo que se descuiden los estudios, pero que se puede llegar a hacer las dos a la par, porque Claro. es impresionante el estar estudiando, pero también al mismo momento estar trabajando y decir, esto que estoy aprendiendo se puede hacer de distinta manera o se está haciendo bien. Entonces te cambia por completo el chip, ¿no? Te cambia por completo el chip. Estás siendo productivo desde que estás estudiando. Cuando tienes esa mentalidad, esa filosofía, definitivamente cuando ya sales sabes a dónde vas, qué quieres abordar, qué tienes que hacer. Lo más importante que acabas de decir y que me sumo a ese comentario es cuando uno tiene claro qué quiere ser, a dónde quieres llegar, buscas la manera de rodearte de la gente que te va impulsando a eso, ¿sabes? Pero si como que todavía no defines qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona. Yo no sé si has visto en mis redes, yo siempre subo una foto por semana o algo así donde dice trabajo con el corazón. Claro. Porque si tú trabajas con esa filosofía desde joven, desde estudiante, si estás estudiando porque sabes que te va a sumar y no porque tienes que ir a la escuela o a la universidad, te cambia el chip, ¿no? Te cambia la vida cuando haces las cosas desde el corazón y con un sentido, pues realmente trasciendes. Pero también me quedaba claro que la carrera en sí no era lo que me sumaba al 100%, ¿no? Tenías que ir más allá. Entonces, estudiar la maestría, estudiar los doctorados, diplomados, la formación continua te suma mucho. Y no nada más de tu tema, ¿no? No nada más de ingenierías, no nada más. En mi caso, a mí me gusta estudiar de todo, tengo cursos hasta por ejemplo, holísticos, ¿no? De entendimiento de todo lo que es esto del alma, del descanso, la paz, etcétera, porque todo te suma, todo te suma. Sí. O sea, para ser completo no puedes tener solamente una línea, ¿no? Claro, y a veces hay que tomar tantito una pausa para después seguir arrancando. Sí, hasta el baile me gusta bailar. Coméntanos un poquito, Ana María, de Maja. ¿Cómo nació esta empresa? ¿Por qué Maja? ¿Qué es Maja para la gente que no lo conoce? Bueno, Maja es una compañía dedicada desde el 2006 que nacemos en infraestructura, diseño, ingeniería y construcción de infraestructura crítica.
¿Y a qué nos llaman? ¿Qué quiere decir crítica? Pues nosotros no nos dedicamos a construir infraestructura normal, o sea, edificios, puentes, no. Nos dedicamos a construir infraestructura crítica en materia de hidrocarburos, estaciones de compresión de gas, terminales de almacenamiento, sistemas de transporte. Cuando nace Maja, nacemos bajo la filosofía de hacer diseños inherentemente seguros. Nuestro eslogan, de hecho, de Maja Consulting Group es soluciones para un mundo de alto riesgo. Porque la mayoría de los estándares en México son muy exigentes, pero se cumplen poco. La industria de gobierno realmente de hidrocarburos sí tiene estándares muy buenos, muy altos y muy comparados con otros países. De hecho, más requisitosos que algunos otros países líderes en hidrocarburos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Crear una empresa dedicada 100% a diseñar infraestructura crítica, pero basados en diseño inherentemente seguros. Es decir, que desde que tú diseñes, tengas en cuenta todas las reglas de diseño para evitar incendios, explosiones o pérdidas de producción en tu vida, del ciclo de vida, ¿no? Eso nos funcionó muchísimo porque empezamos a crear una tendencia en el país de diseñar a base de análisis de riesgos, los famosos análisis de riesgos, que no me quiero meter al tanto tema técnico, ¿verdad? Pero bueno, basados en esto de los análisis de riesgos, siempre descartábamos posibilidades de falla. Y eso hacía que tal vez el diseño fuera un poco más caro, pero a largo plazo altamente rentables. Ahora, ¿por qué decido iniciar en esto? Porque veo a través de los años de experiencia trabajando para el centro de investigación, la necesidad, siempre hay una necesidad que no está cubierta, de crear una empresa dedicada 100% a eso, que no fuera una constructora normal. Es decir, que no solo construyas por construir, sino que ya basados en una filosofía específica. Y en nuestro caso, pues eso fue un boom porque nosotros éramos la única empresa en todo el país certificada en esos estándares y creo seguimos siendo de las únicas, pocas, certificadas en esos estándares de diseño inherentemente seguro. ¿Qué hace? Pues nos da una amplitud de mercado. También tenemos también no creas que todo es color de rosa. También el problema de ser tan especializados es que pues no todos los días tienes 200 contratos iguales, estamos de acuerdo. Entonces es muy especializado, pero con un amplio repertorio, diríamos así, o un catálogo amplio de servicios, pero dedicados a la industria de alto riesgo. Y ese nos abre después una posibilidad a la industria de energéticos, en todo lo que es generación, cogeneración, etcétera, ¿no? Hemos trabajado ya para empresas en Argentina, en Estados Unidos, obviamente en España. Y Ana María, su intención cuando crea esta empresa es cubrir ese mercado que no se estaba cubriendo, ¿no? Que la mayoría de las veces, pues teníamos que contratar gente extranjera, teníamos que contratar gringos o europeos, alemanes, ¿no? Y en el caso digo, bueno, si hay gente, hay talento, lo que hicimos es empezar a desarrollar ese talento para ese servicio. Y la verdad que ha funcionado, ¿no? Yo hemos sido generadores de semillas en Veracruz, de gente que hoy está en Alemania, en Siemens, en la industria de hidrocarburos, pero a nivel mundial, pero que han salido de Maja y que han salido de Veracruz. Y eso es padrísimo, la verdad. ¿Y qué tan complicado ha sido para ti justamente eso? Porque el ser una industria tan especializada, pues sí requiere a veces que el propio empresario le invierta en estudios, en carreras, en maestrías, en posgrados. ¿Y qué tan complicado ha sido para ti el a veces invertir en ciertas personas y que se te vayan? Sí, se va el talento, pero fíjate que mi filosofía de vida es la responsabilidad social, lo sabes. Siempre he creído que tú tienes que aportarle algo a la sociedad desde que eres niño, o sea, siempre tienes que aportarle algo a la sociedad. Entonces, sí es complicado invertir. Te quiero decir, o sea, cuando empiezo como emprendedor, pues, ¿qué era mi idea? Cada proyecto que ganábamos, el 90% lo reinvertía yo en la empresa. Como los japoneses, ¿no? O sea, de verdad, ¿eh? Eso es cierto. Es más, cuando yo me retiro, cuando renuncio y me dan mi finiquito de la empresa donde yo trabajaba, ahí te quiero decir algo. Yo, el dinero que me dan de finiquito, lo primero que hago es comprar un software, que era el software que yo usaba siempre para esto de los análisis y del diseño, y una laptop que tuviera la capacidad, porque siempre había trabajado con las herramientas que me proporcionaban en donde yo trabajaba. Entonces, lo primero que hago es invertir en lo que necesito. Lo siguiente es tener proyectos ya antes de iniciar este emprendimiento
e invertir en capacitación continua, porque si yo espero un resultado de la gente y no está calificada o cualificada y no está preparada, definitivamente tú no puedes esperar un resultado, y menos de tan especializado, de un diseño, esperando que no explote un sistema de transporte de gasolina, por ejemplo, ¿no? Entonces sí se hace mucha inversión. Y yo creo que el talento se debe desarrollar, y aunque gastas como empresario y muchos de ellos se van, como bien dices, pues vas creando una cultura y vas creando incluso competencia, porque que también me ha pasado, ¿no? He creado mi propia competencia que también te hace crecer y te hace mejorar, pero pues sí, es mucho dinero, es mucha inversión. Y a veces también es desgastante porque ya cuentas con ciertos activos, y esos activos de pronto, incluso si se te enferman, no es tan fácil formar a ese tipo de recurso. No, el capital humano es lo más complicado. El capital humano es súper complicado. Pero bueno, es parte de ser empresario. Hay muchas cosas que aprendí después de ser trabajador o colaborador dentro de un centro de investigación, y después te vuelves emprendedor y después te vuelves empresario, porque ahí es bien importante mencionar del emprendimiento al empresariado, esas etapas, esas fases que tienes que llevar, pues son 1000 cosas que tienes que aprender, ¿no? Y de pronto te das cuenta de que ya emprendiste en una cosa y que otra vez estás emprendiendo en otra, pero que todo suma a tu capacidad de empresario, ¿no? Esa mentalidad que ya dejas de ser alguien que trabaja para algo y de pronto empiezas a generarle valor, empiezas a generar trabajos, oportunidades, crecimiento, ¿no? Entonces, bueno. Claro. Es complicado. Ana María, coméntanos un poquito. Decías que empezaste ya tu emprendimiento y tu empresa en el 2006, y ahorita platicabas, ¿no? Que te duermes a las 11, 12 de la noche, te pueden llegar a ver como presidenta de cámaras, ¿no? En este caso ahorita en los medios de comunicación y todo, pero seguramente no todo fue tan sencillo al principio. ¿Cómo fueron esos primeros años? Porque el éxito en Maja llegó desde que lo abriste en el 2006, o te llevó, no sé, 2, 3, 4, 5 años. No, por supuesto, el éxito nunca está el primer día, ¿no? ¿Qué sí tenía yo de ventaja? Y tengo que ser muy honesta, pues que yo era de las únicas especialistas en el país que podía hacer ese tipo de estudios y ese tipo de trabajos. Y eso, pues la verdad me ayudaba mucho para tener una cartera de clientes, ¿no? Mis propios centros de investigación me contrataban porque no habían cubierto esa necesidad. Entonces, bueno, no empecé tan mal, pero no todo es color de rosas. Definitivamente lo más difícil de llevarme del emprendimiento a ser empresario consolidado y ya trascender, porque la verdad es bonito decir que en México se hacen emprendimientos y que además ya tenemos publicados libros en Europa, ya hemos hecho proyectos para Argentina, Estados Unidos, te decía, y eso es bien bonito, pero al principio es muy complicado, se sufre, hay que aprender a ser estructurados, muchísima planeación, no te basta, es difícil. Pero si te rodeas de la gente adecuada, si estás dando resultados, un proyecto te lleva a otro, el otro proyecto te lleva al otro, y entonces te empiezan a ver los bancos, te empiezan a ver inversionistas, te empieza a ver los mismos proveedores con los que trabajas, te empiezan a dar tu voto de confianza. Pero fácil no es, eso requiere mucha disciplina, muchísima autoconfianza, o sea, creértela, tener tu marca personal, saber que tú eres bueno, que tu empresa está haciendo las cosas bien, y siempre buscar los estándares internacionales, que si te quedas en el soy bueno, muy bien, y aquí estoy en mi nicho de confort, pues definitivamente no trasciendes. Entonces, todo esto es una mejora continua y es bien difícil. Fíjate, yo me dedico al tema de la construcción, y algo que siempre le he dicho a varias personas es el tener la piel de cocodrilo, porque a veces son unos problemotas que tiene uno encima, y tiene uno que tener la piel tan gruesa, porque tantito delgada tienes la piel y ya te comieron los problemas. Te comen los problemas, te caes. Sí. Te caes. Fíjate que en esto de ser de emprendedor a empresario, y ya un empresario ya con años, y que eso te vayas diversificando, tienes que ser muy estoico. Yo siempre platico que tu pensamiento tiene que ser muy estoico. Justamente tener la piel de cocodrilo, no... Las cosas no son fáciles. La gente ve que el éxito está arriba, ¿no? Como y nunca va a ser fácil. Y nunca es fácil, pero no ven todo lo que está bajo del agua, ¿no? O sea, es cuando el típico ejemplo de la punta del iceberg. La punta del iceberg, que ves precioso arriba, pero no ves todo lo que está soportando abajo, ¿no? Realmente yo te puedo decir que, y lo he dicho en pláticas de mujeres,
del 10%, del 100% de tus cosas, el 10% son logros. Lo que pasa es que la gente ve los logros. Ve el 10 ve el 10 y no el 90 que está abajo soportando todo eso, ¿no? Ahora, cuando ese 90% de cosas que te pasan día con día, de la piel de cocodrilo, de tomas de decisión, cumplimientos con las instituciones, con el SAT, con el IMSS, con todo lo que te rodea ya siendo un empresario, realmente cuando todo eso lo llevas a ser parte de tu vida y lo estructuras, te ayuda a que el iceberg vaya subiendo. ¿Sí me explico? Claro, claro. Entonces empiezas a cometer menos errores, empiezas a ser más exitoso y haces que tu gente, porque aquí lo importante para mí en todo el sentido es que la gente que está contigo, tus colaboradores, las empresas que son parte de tus cadenas de suministro y todo, todos crezcan. Porque si nada más creces tú, pues, ¿cuál sentido tiene, no? Pero es bien difícil, Rodrigo. Realmente a mí me ha costado mucho trabajo. Siendo mujer, no te lo voy a decir, yo nunca he sentido el por ser mujer no puedes. Al contrario, siempre se me han facilitado las cosas. Pero sí, siendo mujer es un poquito más complicado. Porque hay reuniones a las que, o lugares a los que tú no puedes ir como mujer, donde se hacen tratos. ¿Sí me explico? Yo sí te puedo decir que eso para mí sí ha sido una desventaja, ¿no? Siempre tratos o lugares donde suelen hacer buenos negocios los caballeros, donde yo no puedo ir, ¿no? O no debo de ir, ¿no? Porque también pues tengo mis valores y mis principios, ¿no? Entonces, esas cosas a mí me han costado, ¿no? Otra cosa que me costó al principio es, pues, obviamente, y como todos los emprendedores, y ahí sí les digo que no se desanimen, es cuando quieres llegar a una institución a pedir una línea de crédito o algo y de pronto te dicen, oye, pero es que tiene 2 años tu empresa. ¿Cuál es la garantía, no? Pues la garantía es tu trabajo, la garantía son tus contratos. O sea, que no se esperen. Siempre hay una manera de ir haciendo las cosas. Y algo que te voy a decir que siempre he sido es muy atrevida. El emprendimiento lo haces porque eres muy atrevido, ¿no? En mi caso, pues pude quedarme pues ya dentro de una estructura de gobierno. ¿Sabes cuál sería ese término, yo creo, para englobar lo que estás diciendo? La inconsciencia controlada. Exacto. O sea, el ser inconsciente al momento de aventarte un problema, pero de manera controlada, ¿no? Exacto, te avientas, ¿no? Sí. Y te atreves a hacer cosas que a veces otros no se atreven. También, si tú nunca te atreves a hacerlo, ¿cómo vas a pasar el río, no? Si no sabes ni siquiera si tiene agua o no. No, y ahí es donde entra la autoconfianza. ¿Por qué? Porque a veces te llega un proyecto, te llega un contrato, te llega un proyecto importante y dices, o sea, no tengo el suficiente capital ahorita o no tengo la suficiente estructura o la gente, pero yo sé que tengo la capacidad de aventármelo, ¿no? Y entonces, al momento de tener esa capacidad de aventarte el problema, puedes llegar a estar firmando el contrato, darte la vuelta y decir, claro, no sé cómo rayos voy a aventarme este proyecto, pero yo sé que tengo la suficiente capacidad para aventarme el problema, ¿no? Así es, así es. Acabas de decir justo lo que a mí me describe. O sea, a veces digo, no sé cómo, pero lo tenemos que hacer. Sí. Y cuando empiezas, tu problema es así. Y sí, el siguiente paso, tu problema es así. Claro. Y en el siguiente paso, Rodrigo, tu problema es así. Cuando te vas dando cuenta, tus problemas son así. Pero qué bueno que son así, porque también así son tus posibilidades de desarrollo. No, y sobre todo, exactamente, la capacidad, así como incrementa los problemas, incrementa la capacidad de poder manejar esos problemas. Ahora, seguramente algo que te ha pasado muchísimo, yo lo he vivido en mi experiencia, es el decir, oye, ¿sabes qué? Ya llevo 2, 3 años, ya aprendí lo suficiente, ya sé que en el 4.º año me va a ir poca madre, ¿no? Y entonces llega ese 4.º año y dices, ahora tengo un nuevo problema. Y luego llega el 5.º, que crees que te la sabes de todas ya tienes el contador, el abogado, la gente, los técnicos, los especialistas, el conocimiento, la cartera de clientes y todo. Y llega un problema que dices, o sea, nunca uno deja de aprender. Nunca, nunca, nunca. Y tu gente tampoco nunca deja de aprender. Hay un pensamiento que pongo que dice, cuando ya contestas todas tus preguntas o crees que ya tienes todas las respuestas a las preguntas, llega el universo y te las cambia y de pronto ya todas las preguntas son diferentes. ¿Y a qué hago alusión? Cuando tú crees que ya tienes todo completo, justamente lo que dices, resulta que viene una pandemia, por ejemplo, en nuestro caso nos pasó, que teníamos como que todo muy bonito, todo muy estructurado, viene una pandemia y dices, caray,
¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo hago una logística de traer una válvula de Holanda bajo un puerto cerrado y todo, y yo no puedo parar, tengo un contrato, tengo esto? Entonces tienes que empezar a hacer preguntas que no estaban en tu formulario, ¿no? Entonces tienes que empezar a resolver problemas que no están ya en tu cajón de en el ya manual mi de caminito, procesos, ¿no? ya lo sabía hacer, ¿no? Ya me lo sabía todo, ¿no? Pues no. O sea, siempre llega el universo y te cambia las preguntas. Y lo más bonito de esto es tomar todo esto con una actitud positiva, con una Es muy proactividad. complicado. Sí, o sea, en el Muy momento, a complicado, ver, pero sí. yo te voy a decir, en el momento yo a veces me quedo congelada, ¿eh? O sea, es mentira que me digas que un empresario, vámonos todo y gástale. No, realmente yo a veces me quedo congelada segundos, minutos o 2, 3 días pensando en, a ver, No, y luego te levantas. ¿cuáles son las respuestas al universo? No, y luego te levantas una mañana y dices, o sea, a veces no tienes ganas hasta de levantarte de los problemas que te estás cargando, ¿no? De las responsabilidades. Sí, bueno, te digo, los niveles de cortisol están al cielo, ¿no? Pero bueno, todo eso afecta. Lo importante es cómo tomamos la vida, ¿no? Mi filosofía, Rodrigo, si te puedo decir, soy muy positiva. Soy a veces hasta inconsciente, diría yo, un poco inconsciente porque agarro retos que a veces dices, ¿qué onda, no? Pero esa inconsciencia te hace tener una adrenalina todos los días padrísima. Que sin esa adrenalina no puedes vivir. No puedes vivir. Yo te aseguro que si ahorita tienes todo el capital suficiente para retirarte, serías infeliz al retirarte. Sí, no, te aburres en tu caso. Yo no, ni me imagino. No me imagino. De hecho, todo el tiempo estoy pensando en emprender. Ahorita, de hecho, traemos retos de abrir oficinas ya en otros países. Tenemos representaciones, pero ya queremos abrir oficinas en otros países porque realmente hemos visto que nuestros diseños, nuestros modelos, nuestra gente está altamente calificada y somos competitivos ya a nivel mundial, ¿no? Es bien bonito que después de haber iniciado ya hace 18 años estos emprendimientos, te conviertes en un empresario que además ya te ves en España, ya te ves en otros lados, y que empresas alemanas te vienen y te buscan y te contratan, pero no te contratan por solamente tú, ¿no? Sino te contratan por todo lo que es tu estructura, tu empresa. Y aquí bien importante, para trascender de un emprendimiento a un empresario consolidado, una empresa consolidada, sabes que lo más importante es que tengas todos tus departamentos con la gente adecuada. No solamente los de ingeniería, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo un abogado fiscalista espectacular que siempre hace que cumplamos con todas las normas fiscales, ¿no? Entonces, ahí se te quita un poco el estrés porque siempre estás cumpliendo, ¿no? No, y duermes tranquilo. Duermes tranquilo, cumples. El laboralista, el abogado corporativo, el de recursos humanos, la gente de seguridad de procesos, el de seguridad de plantas. O sea, cuando tú empiezas a armarte de gente que está al 100 y que trabaja igual que tú con el corazón, #trabajo con el corazón, literal, empiezas a hacer una sinergia bien bonita, ¿no? Sí, tienen que estar todos sincronizados en el mismo equipo. Así es. Ana María, estamos platicando ahorita fuera del aire acerca de esta estructura, de esta metodología, ¿no? En tu trabajo, estás trabajando con empresas que necesitan procesos exactos, ¿no? Porque ante un problemita tuyo que llega a explotar algo, pues acaba también la empresa en cuestión de la reputación. Sí, claro. Ahora, ¿qué tan complicado ha sido esa estructura en tu manera de trabajar y después meterte? Ahí es donde te ganan las pasiones y ahí es donde te gana el amor, en este caso al fútbol, y te metes a un mundo del fútbol que lo que más tiene es desorden, ¿no? Y sobre todo personas a veces que los ponen de directivos, de dirigentes, exfutbolistas que tienen capacidad nula para poder operar, ¿no? Sí, bueno, no me meto tan así, no, sí. Mira, definitivamente a mí me apasiona el fútbol. De hecho, me apasiona el deporte. Yo toda mi vida jugué básquetbol, fui seleccionada en el básquetbol y todo, ¿no? O sea, jugué juegos nacionales y todo como basquetbolista. Pero ¿por qué me gusta el fútbol? Me meto al mundo del fútbol. Mi padre fue futbolista profesional. Jugó en el Atlante, en el Necaxa, en el Puebla, etcétera. Entonces, cuando pues yo nazco, yo vivo rodeada del mundo del fútbol, ¿no? Crezco en el mundo del fútbol. Después mi padre se vuelve médico del fútbol, estudia una maestría y un doctorado de biomecánica dedicada al fútbol, y pues mi entorno era el fútbol. Entonces, a mí me encantaba el fútbol. Yo te quiero decir que yo veo el fútbol no como un total desastre. Tal vez ya en primera división y todo sí suele ser un desastre, pero realmente los jóvenes que viven todo un proceso de fútbol son personas que dejan mucho
dejan mucho de sus vidas personales, dejan mucho de sus ideales, dejan hasta de estudiar por un sueño. Y eso se llama disciplina. La gente que está jugando en fuerzas básicas, las estructuras de nuestro país no son malas las fuerzas básicas. De hecho, son muy competitivas en México las fuerzas básicas, porque yo lo he visto en otros países como España, justamente. Ellos regionalizan el fútbol en fuerzas básicas porque hay demasiadas escuelas, demasiada competencia, pero muy estructurados. También en España, en Europa, en Argentina. O sea, los chiquitines, de hecho, existe el fútbol estructurado. ¿Cuál es el problema? Que la gente no se va preparando para llegar justamente cuando tú hablas de, oye, es que son muy desestructurados, porque el futbolista o el deportista de alto rendimiento cree que con el talento del deporte se va a resolver todo. Es lo mismo que decía con la ingeniería. No te basta ser solo el mejor ingeniero. Te tienes que preparar en un 360, ¿no? Tienes que saber de contabilidad, tienes que saber de administración, tienes que saber de gestión de talento, tienes que saber de rendimiento, de medicina del deporte en el caso del fútbol, de nutrición, etcétera. No, y te agregaría algo, también el saber ser esposo, el saber ser esposa, el saber ser Claro. buen hijo. ¿Por qué? Porque todo un buen ser humano. Claro, porque todo es un entorno, y todo es un círculo, perdón, que tienes que tener bien cubiertas todas las áreas, porque de nada te va a servir ser el mejor, el más inteligente en cuestión de tu trabajo si no eres inteligente emocionalmente, si no te nutres espiritualmente, si no te nutres en el deporte. O sea, es un todo. Es un todo. Es a lo que iba. ¿Qué es lo que pasa mucho en los deportes de Latinoamérica y todo? Que el jugador de fútbol termina siendo el director o dueño de un equipo, pero pues fue el mejor futbolista, tal vez el campeón de goleo, ¿no? Pero resulta que cuando ya eres campeón de goleo, pero no tienes otras bases, no tienes estudios, no tienes nada, no te sabes rodear, o respondes con la misma pasión que en el fútbol. El fútbol es mucha pasión, ¿no? O sea, el que mete goles porque tiene esa adrenalina de ir por todas, de arriesgarse y todo. Pero también en los negocios, aunque tengas esa pasión, también tienes que saber mediar, tienes que saber, o como el mejor médico, tienes que tener un 360 cuando ya quieres dirigir algo y que eso trascienda, ¿no? Con una estructura sólida. Yo me meto al fútbol porque me apasiona. Apuesto mucho en el fútbol. Yo llevo más de 20 años apostándole al fútbol base. Me gusta mucho apoyar a los equipos en los torneos, a los jóvenes, a dar becas y todo esto porque creo en que hay talento. Ya no me gusta mucho el fútbol profesional porque viene todo desorganización, desastre e intereses ajenos a lo que en sí es el deporte. Y pues ya eso realmente va en contrapié de un poco de mis valores. Ahora, como sabes, a mí me ha gustado comprar equipos, tener equipos y todo, pero siempre pensando en hacer una diferencia, en hacer un equipo que se puede, porque en Europa yo lo he visto, hay equipos con esos valores, con esas filosofías que son rentables, porque eso es bien importante, hacer que el fútbol sea rentable. Ándale, que sea rentable, que saque talento, pero que los chicos se sigan preparando. O sea, que cuando se te acabe la posibilidad, no parezca que tengas 20 años y de pronto no estudiaste ni la prepa porque no tuviste tiempo. Claro. Y porque ellos ya se enfrentan a una realidad bien complicada, ¿no? Bueno, a mí me encanta el fútbol, me encanta el deporte. Yo te puedo decir que es una de mis pasiones. Me estoy reencontrando con el ejercicio. Te comentaba que hace muchos años no hacía ejercicio y ahorita me estoy reencontrando con el ejercicio. Y amo la gimnasia, amo el gimnasio, amo nadar, buceo, me fascina bucear. Entonces todo lo que es apoyar al deporte, el talento y esto, ojalá se estructurara mejor en nuestro país. Creo que se puede si cambiamos el chip del deportista desde las fuerzas básicas a que no solo seas el mejor jugador, sino que seas un mejor ser humano. Sí, claro, todo parte en la mente. Oye, Ana María, ya llegamos al final del programa, pero me gustaría despedir el programa con esta última pregunta. ¿Qué le dirías a esa Ana María del 2006 cuando llegó a Veracruz a instalar su empresa y todo? Hoy en día, después de casi 20 años ya. Ya 18 años. Sí. Acabamos de cumplir 18 años, ya tenemos credencial de lector, ya tenemos para votar como empresa, ¿no? Así. Pues mira, le diría, fíjate que haciendo un análisis, le diría que volvamos a hacer lo que hicimos. O sea, le diría, hay que volver a plantear todo lo que hiciste, ser disruptivo desde el principio. Solamente que pensaría un poco más las líneas a donde quisieras llegar. O sea, ¿por qué digo esto? Nosotros crecimos muy rápido.
En los primeros 5 años ya teníamos responsabilidades muy altas. Y eso, como diseñamos el sistema de transporte de todo el país, por ejemplo. Todos 54 estaciones de movimiento de producto de todo el país cayeron en nuestra responsabilidad. Entonces, cuando te planteas también metas tan altas, también el sacrificio, el estrés, el cansancio, el dejar de hacer ejercicio, el dejar de hacer todo, también es un poco desgastante. Entonces, yo le diría a esa Ana María, toma la vida con más calma, no seas tan exigente, porque la verdad es que soy una persona muy exigente conmigo mismo y con mi equipo de trabajo. Perfeccionista, por lo que veo. Perfeccionista, sí. Tomaría la vida con un poco más de calma, ¿no? Claro que hoy lo ves para allá y se ve tranquilo, pero en el momento que empiezas, solo quieres hacerlo bien, hacerlo bien, hacerlo bien. Y yo creo que es parte también del éxito, ¿no?, que hemos tenido, pero definitivamente tomaría las cosas con más calma, vería la ruta menos complicada de lo que se ve en realidad, ¿no? Claro, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya no nos dio tiempo de hablar de lo de USEM, de tanto que estuvimos platicando del emprendimiento, ¿no? Bueno, nada más te digo, para cerrar, la USEM es la Unión de Empresarios Socialmente Responsables y yo me siento muy orgullosa de liderarlo porque va basado en mis valores y principios de toda la vida, ¿no? Y también pues los invito a sumarse a la USEM, a los empresarios, pero no solo a los empresarios, sino a todas las personas, porque damos diplomados y pláticas de responsabilidad social, que es el bien ser, ¿no?, dentro de tu sociedad. Claro. Pero bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en el episodio de hoy. Les agradezco a